Aló. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Am, eh, bueno, el pastor está de viaje estas semanas, así que, bueno, ya ha estado compartiendo con nosotros desde lejos y, bueno, un saludo a ellos allá donde están. Y bueno, pero esta noche yo tengo el privilegio de traerles la palabra de Dios y bueno, tengo una palabra hermosa de parte de Dios, una palabra de ánimo, de aliento para todos nosotros, porque la verdad es que todos hemos sentido una conmoción en el espíritu. Mi pastor está internado en el hospital, estamos orando, estamos clamando por él. Mi pastora también ha estado muy delicada, gracias a Dios ya ha salido de todo peligro, él está bien, recuperando, está firme, está fuerte. Y bueno, ha sido un tiempo también hermoso de poder acompañarla, pero un tiempo también de recibir mucho de parte del Espíritu. Amén. Así que, bueno, quiero compartir un poco con ustedes todo esto que realmente Dios ha estado hablando en mi corazón, todo esto que yo he estado recibiendo de parte del Espíritu y también impartirlo a ustedes. Amén. Entonces vamos a orar para comenzar. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Yo te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos levanta. Señor, realmente es verdadera comida tu palabra, Señor. Es verdadera bebida, Señor, porque es lo que nos da aliento para seguir, para continuar, Señor, para estar animados y tener fe. Señor, un segundito. Acaba de llegar la Bri, saluda a todos. Hola, perdón. Bueno, perdón, no la he visto ahorita ni todo el día, estaba llegando ahora, entonces necesitaba saludar. Perdón. Ahora sí, bueno, vamos a ir, quiero que vayan conmigo a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 y vamos a leer, vamos a dejar que las escrituras nos hablen esta noche. Voy a leer bastantes porciones de la Biblia y bueno, la verdad es que no he creado un PowerPoint, me van a disculpar. Mi cabeza ha estado en muchas otras cosas y he estado más en el tercer cielo, en cosas espirituales, que pensando en cosas más naturales como un PowerPoint. Pero tal vez si Camila, tal vez ella puede compartir, si encuentra los versículos, compartir pantalla o algo así. Pero de todos modos voy a leer fuerte y claro como para que todos puedan escuchar y sepan qué nos dice la Escritura. Así que vamos a leer en Éxodo capítulo 19, versículo 3. Entonces, este es el relato de cuando Dios le dio la ley a Moisés y estaban todo el pueblo reunido frente al monte Sinaí, y Dios los había sacado con mano fuerte y poderosa de Egipto, los había liberado de la esclavitud de Egipto, y estaban todos frente al monte Sinaí, esperando de recibir instrucciones de parte de Dios, esperando recibir de él lo que fueron también, lo que conocemos las tablas de la ley y la ley. Entonces, vamos a comenzar en el versículo 3. Estamos, eso, pobre Camila, la tenemos ahí a último momento haciendo malabares. Eres una reina, princesa. Que Dios te bendiga. Dios la está usando de una manera tremenda y la va a seguir usando. ¿Amén? Entonces, estamos, Éxodo 19, 3. Dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas
y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Amén? Entonces ahora vamos a saltar aquí al versículo 23. Dice, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces, vamos a poner un poquito en contexto ya lo que quiero compartir esta noche. Este relato de cuando el pueblo se reunió frente al monte Sinaí y fue entregada la ley a Moisés, es la fiesta de Pentecostés, o sea, lo que luego fue conocida como la fiesta de Pentecostés y lo que los judíos celebraban y hasta el día de hoy celebran, la fiesta de Pentecostés, que es 40 días después de la Pascua. Entonces, nosotros ya nos estamos acercando también a lo que es esta fiesta de Pentecostés y me parece tan interesante. Entonces, hoy día vamos a hacer un paralelo entre lo que fueron los sucesos cuando la ley fue entregada y los sucesos que fueron cuando la plenitud de la promesa del nuevo pacto fue entregado en Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, miren, no fue coincidencia que el Espíritu Santo haya sido derramado en Pentecostés, en el aposento alto. En realidad era un paralelo de la ley con la dispensación de la gracia. Entonces, hoy día primero vamos a ver algunos puntos, algunos extractos de qué pasó durante esa fiesta, por así decir, qué pasó durante esa experiencia del pueblo de Israel frente al Sinaí y cómo se suscitaron los hechos cuando la ley fue entregada. Entonces, inmediatamente después vemos ya en el capítulo 20, es como que en medio de todos estos sucesos, el escritor de Éxodo, que creemos que fue Moisés mismo, empieza a relatar la ley, ¿no? Empieza a relatar la ley. Y entonces ya menciona los 10 mandamientos. Entonces dice ya, los 10 mandamientos, aunque todavía no hemos llegado al punto en el que Moisés baja con las tablas de la ley, pero Moisés ya en medio de eso está metiendo lo que es la ley, porque está como todo entremezclado en este suceso. Entonces vamos a saltar aquí a Éxodo 20, 19, y dijeron a Moisés, bueno, entonces del 18, ¿no? Entonces el pueblo ve todo esto, ve que, vamos a subir un poquito aquí al capítulo 19, versículo 19, dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Entonces, ¿cuál es el paralelo ahí? ¿Se acuerdan en Hechos? Ahora vamos a leer también en Hechos cuando dice que hubo un sonido como de muchas aguas, un viento recio, y también se escuchó un sonido en el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos. Entonces, miren aquí dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y bueno, más adelante vamos a ver cómo también el descenso del Señor era como un fuego. Acá, en el versículo 18 dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
Y a ver, y se los voy a leer acá en Hechos rapidito para que vean el paralelo acá de cómo el sonido, de los sonidos del cielo, pero que eran tan diferentes en la dispensación de la gracia. Este sonido, este fuego, era un fuego que te aterrorizaba, que querías salir huyendo. Y miren, en Hechos 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿No? Qué lindo, o sea, qué diferente, porque este era un viento recio, era algo como, ay, como, sí, era misterioso, era imponente, pero no era algo que te aterrorizaba. Y el fuego fue repartido sobre cada uno de ellos, no es que cayó sobre, sobre, sobre así, que humeaba y que parecía un horno, ¿se dan cuenta? Entonces, bueno, vamos a volver ahora a Éxodo y vamos a seguir aquí en el capítulo 20, 19. Entonces, viendo todo esto, el pueblo, viendo el estruendo, viendo el fuego, viendo el humo, viendo esa bocina que cada vez subía en aumento, en extremo, y el monte se temblaba y la voz de Dios resonaba. Entonces dijo el pueblo a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Pero entonces el pueblo dice, estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Qué interesante. Entonces, ahora, bueno, vamos a saltar al capítulo 23 porque vamos a leer otro poquito de este pacto, de esta promesa que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel ese día. Entonces, capítulo 23, versículo 20, vamos a leer aquí. Y le dijo Dios a Moisés, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligeren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del hebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, que eran también sus símbolos fálicos, quiere decir esto en el original, dice todos sus símbolos fálicos. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Ahora, miren, otra vez quiero volver al paralelo. Acá Dios está hablando del ángel que iba a ir delante de ellos, que iba a guiarlos, eh, que los iba a guardar en el camino y que para que te guarde en el camino, y te introduzca al lugar que yo he preparado. Pero miren, queridos hermanos, el paralelo está que esto era, digamos, como el ángel de Jehová, como la presencia de Dios iba delante de ellos, pero no, no estaba casi, como puedo decir, ni siquiera como en medio de ellos. Pero en Pentecostés, en Hechos, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esta presencia de Dios ya no iba delante de ellos, iba dentro de ellos. Ellos se volvían el portador del ángel, o sea, de la presencia misma de Dios. Y miren, o sea, yo quiero hacer este paralelo porque miren, el antiguo pacto, ¿qué cosas prometía Dios? En el antiguo pacto prometía que el ángel iba a ir delante de ellos, iba a echar fuera de delante de ellos a sus enemigos, que iba a perdonar, que él iba a guiarlos, a guardarlos, que los iba a introducir al lugar que yo he preparado. Miren, esto me hace recuerdo cuando Jesús les dice a sus discípulos, yo estoy yendo a preparar un lugar para ustedes. Y
y les dice, no se preocupen. Entonces, miren, el Espíritu Santo ahora obra dentro de nosotros, nos guía por dentro, en nuestro interior, paso a paso, en todo lo que hacemos para llevarnos a ese lugar que Jesús ha preparado. Miren, dice, al lugar que yo he preparado. Este es un mejor pacto, queridos hermanos. Quiero que veamos a qué cosa realmente Dios nos ha llamado, a qué cosa tan hermosa, a qué pacto tan perfecto Dios nos ha llamado. Dice, entonces, y dice que Él sanará tus aguas, ¿verdad? Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Miren, esa es la promesa del antiguo pacto. ¿Cuánto más nosotros tenemos ahora que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros? No puede, queridos hermanos, no puede perseverar, no puede estar ninguna enfermedad delante, en medio nuestro. Dice, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. ¿Cuánto más el Espíritu Santo va a quitar toda enfermedad que está en nosotros, estando Él ya morando en nosotros? Así que yo quiero mandarles esta palabra en este momento a todos ustedes y que se aferren con todas sus fuerzas a esta promesa. Porque miren, esta es una promesa del antiguo pacto y en el nuevo pacto que dice, vayan, impongan las manos sobre los enfermos y sanarán. Está dando por sobreentendido que sobre ustedes, en ustedes no va a haber enfermedad, que no tiene que haber enfermedad. Eso ya es como que, bueno, prueba superada, eso ya es hasta parte del antiguo pacto, como quien diría, eso es poco para el pacto que nosotros ahora tenemos con nuestro Dios. Estar sanos, vivir en salud y sanidad, queridos hermanos, es lo de menos. Nuestras vidas tenemos que trascender, ir más allá, porque en este pacto nosotros somos sanidad para las naciones. En este pacto nosotros llevamos a la presencia de Dios para imponer las manos sobre los enfermos, para dar la palabra de sanidad, para declarar el año agradable, para traer libertad a los cautivos. Eso somos nosotros. A eso hemos sido llamados, queridos hermanos. No podemos tenemos que ver mucho más allá. Entonces, y no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Wow, ninguno de nosotros, queridos hermanos, yo declaro esto para ustedes, ninguno de ustedes va a ser quitado de la tierra antes que complete sus días. Y el Señor, inclusive en este pacto, tiene que multiplicar nuestras fuerzas, tiene que aumentar nuestros días. Así que declaramos esta palabra sobre toda la congregación y declaramos que dice, completaré el número de tus días, que el Señor va a ser mucho más abundante. Va a multiplicar nuestros días, va a multiplicar el fruto en nuestros días, va a trascender toda la obra de nuestras manos y nuestros días sobre la tierra. En el versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. Amén. Y entonces dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, pero contra potestades, huestes de maldad. Entonces vamos a creer que el Señor manda a sus ángeles delante de nosotros. No necesita mandar estas avispas, que no sé qué, pero que sus ángeles son más poderosos y realmente el Señor manda a sus ángeles delante de nosotros para echar fuera a toda hueste, potestad y poder de las tinieblas. Amén. Entonces, vamos a continuar el capítulo 24, versículo 8. Y dice, desde el versículo 6, y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Bueno, tenemos que poner en contexto qué está pasando porque no sabemos qué está pasando. Entonces, dice aquí en el versículo 2, estamos en el capítulo 24, versículo 2 de Éxodo, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él.
Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre, miren la otra mitad que ha guardado, ¿verdad? Porque una mitad ha rociado sobre el altar. Entonces dice, tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¡Wow! Entonces, miren, hermanos, ese pacto el pueblo fue consagrado, ese pacto fue sellado con estos becerros. Pero este pacto, el Señor ha rociado su sangre, su propia sangre sobre nosotros. Entonces tenemos, dice en la palabra que tenemos, una sangre que habla mejor que la sangre de los becerros. Es una sangre que está eternamente, dice, delante de Dios, haciendo expiación por nosotros, recordando a Dios del pacto. Queridos ustedes, hermanos, miren, porque el Señor ha hecho pacto con su Hijo. El pacto es con su Hijo y nosotros hemos venido a ser coherederos de ese pacto. Dice la Escritura, si creemos en Él, si aceptamos a Él, si tomamos de su sangre. Y eso hemos hecho. Entonces, miren, este pacto, miren, si era tan certero y tan seguro. Después leemos, podemos continuar leyendo hasta la venida del Señor Jesús. Y Dios no falló a una tilde de esta promesa que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto, ¿verdad? Él no falló. Podemos leer en las Escrituras, está escrito cómo Él cumplió con el pueblo todo el pacto que había prometido. Cumplió con ellos cada una de estos estatutos. Y bueno, acá es como el pueblo fue consagrado. Y nosotros hemos sido consagrados por la sangre del Cordero, por aquel que dio su vida por nosotros. Y entonces ahí, bueno, ahí sí ya nos cuenta cómo Moisés subió al monte. Entonces vamos a leer aquí en el versículo 17 y dice, y le apareció y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, miren, lo que yo quiero decirles es que sí, la gloria del Señor hoy día ha aparecido sobre nosotros, sobre nuestras vidas. No es en un monte, ahí, en algún lugar. Miren, dice la Escritura que fueron esparcidas lenguas de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y entonces así es como la gloria del Señor se manifiesta en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo. Amén. Sobre nuestras cabezas, sobre nuestras vidas, en nosotros. Y miren, en ese pacto solo pudo entrar Moisés. Pero en este nuevo pacto, Señor, entramos todos subimos al monte. Y bueno, por así decir, no solo subimos al monte, el Señor desciende, está con nosotros. Entonces subimos y Él baja y nos encontramos en una fiesta en el Espíritu. Amén. Entonces, este es un mejor pacto el que nosotros vivimos. Qué hermoso. Entonces, quiero leerles un versículo de acá, hablando del pacto, hablando de esta promesa que nosotros disfrutamos acá en Romanos. Podemos ir a Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículo 20. Romanos 5, 20 dice,
Vamos a leer desde el versículo 19 para un poquito saber dónde estamos en la escritura. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, miren, queridos hermanos, quiero explicarles un poquito de este versículo. Dice, cuando el pecado abundó. Esta palabra abundó o abundar en el griego es la palabra pleonazo, que es una palabra utilizada para explicar un fenómeno de multiplicación, de algo que aumenta, que se incrementa, pero es una palabra que es casi que se usa como en contabilidad, digamos, que se utiliza para cuantificar cosas. Entonces es algo que se puede cuantificar, que se puede medir, es algo que ha ido en incremento, que podemos, digamos, es como marcar una estadística, como podríamos, sí, ¿no? Algo estadístico, anotar, decir, comparar, digamos, como cuánto había aumentado. Y entonces dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero este sobreabundó no es la misma palabra en el griego. En el griego, este sobreabundó, pero extrayendo solamente la parte de abundó, es la palabra periseo, que quiere decir algo rebosante, algo que desborda, algo que no se puede contar. Entonces, usarías, digamos, esta palabra para decir, no, o sea, la arena del mar era abundante. Por ejemplo, tú dirías, es periseo. O sea, como no puedes contar cuántos granos ni cuántos kilos de arena habrá en el mar, es así algo que no se puede cuantificar. Si utilizas una palabra que es un adjetivo que expresa algo que no cuantificable, abundante en gran manera, ¿ok? Rebosante. También dirías así como las estrellas del cielo, que son tantas en abundancia que no se pueden contar, ¿lo ves? Simplemente es así, de como decir mucho, abundante. Pero la palabra no se queda ahí cuando habla de la abundancia de la gracia. Dice sobreabundó. Entonces, esta palabra en griego es huper perseu, como decir hiper, de ahí viene nuestra palabra en español de hiper, es como que hiper perseu, es como era una abundancia más que las estrellas, más que la arena del mar, o sea, no, más que las aguas del mar, algo que es así sobreabundante, algo que no se puede comparar con la abundancia del pecado, se da cuenta, algo que se puede cuantificar, algo que se puede medir, que no sé qué, pero la gracia fue Júper Perseo. Amén. Ese es el pacto, ¿no?, que nosotros hoy día vivimos. Y por último, vamos a ir a ver una escritura acá en Éxodo. Vamos a ver que habiendo recibido la ley, yo no sé, es difícil para mí entender, pero no sé, viendo que estaba temblando el monte, que el fuego, que el humo, que no sé qué cosa, y viendo que Moisés tardaba, se les ocurrió decir que, bueno, este Moisés ha debido morir ahí, o sea, en el medio del humo, en medio del fuego, quién sabe dónde ha ido y ahora qué va a pasar con nosotros. Y le piden a Aarón un becerro, o sea, le piden a Aarón como un dios a quien adorar. O sea, me cuesta entender. O sea, estaban frente al monte Sinaí. Ellos habían dicho, no nos hable Dios directamente porque vamos a morir. Y Dios les había dicho, lo único que les pido es que no hagan dioses delante de mí, que entren a esos pueblos y destruyan a sus dioses y a sus ídolos, que no tengan dioses delante de mí, que destruyan toda idolatría. Ese era como el pacto, era como más o menos, y con esta condición voy a hacer pacto con ustedes. Pero lo primero que hacen, viendo que Moisés se tardaba y no bajaba, le piden a Aarón. Entonces Aarón agarra y les dice, todos saquen los zarcillos
los aretes de sus esposas, de sus hijas, de sus hijos. Parece que los hijos también tenían aretes en ese entonces, pero bueno. Y agarra y dice que él forma un becerro de oro. Sinceramente, no sé. Sin comentarios. Y entonces forma un becerro de oro aquí en el 32, en el capítulo 32. Y dice que ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Qué grave, frente a este becerro de oro que Aarón había formado. Entonces Dios le dice a Moisés, uy, Moisés, baja rápido porque este pueblo se ha corrompido. No sabes en qué están haciendo, así que baja rápido. Entonces baja Moisés, se enoja, tira las tablas de la ley, las rompe. Pero miren, quiero leerles una partecita. Y aquí es que no he anotado el versículo, van a disculpar. Acá dice, sí, en el versículo 27. Moisés llama al pueblo y le dice, ya, estoy yo aquí. Y todos los que quieran seguir a Jehová, vengan conmigo. Y todos los que quieran seguir con este becerro y esta idolatría, quédense ahí. Y dice que los hijos de Leví se apartaron. ¿A quién? ¿Quién está por Jehová? Dice, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y así es como los levitas fueron consagrados como sacerdotes desde ese entonces, porque antes todo el pueblo estaba llamado a ser un pueblo de sacerdotes. Todo el pueblo estaba llamado a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, sus sacerdotes para Dios. Y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. 3,000 hombres. Qué impresionante. Ese día murieron 3,000 hombres. Pero miren, ¿qué nos dice en Hechos? Que cuando ese día que descendió el Espíritu Santo, dice que salió Pedro a predicar. Acá en el capítulo, Hechos capítulo 3, dice que salió Pedro y dice que ese día fueron salvos como 3,000 personas. Entonces, miren, cuando la ley fue dada, murieron 3 hombres. Cuando la gracia fue dispensada, cuando el cumplimiento de la promesa de la gracia fue dispensada, fueron salvos 3,000 hombres. Miren, esa es la diferencia. Solamente ahí podemos ver qué impactante es la diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto. Miren, ese día juicio fue derramado de parte de Dios y murieron 3,000 hombres. Acá Pedro sale y les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Porque dice, a este que ustedes han matado, Pedro les dice, y todos dicen, ¿y qué vamos a hacer? Le preguntan a Pedro cuando Pedro sale a predicar después de haber recibido el Espíritu Santo. Y Pedro le dice, arrepiéntase cada uno, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Miren, la falla que cometieron en el Hechos fue mucho mayor, yo digo, o tal vez tan grave, bueno, no se puede cuantificar los pecados, pero en el desierto adoraron un becerro. Acá crucificaron al Mesías, crucificaron al Hijo de Dios, pero la gracia fue derramada. ¡Wow! Dios podría haberlos muerto a todos, podría haberlos matado a todos por haber tocado a su Hijo. Y no dice, y bueno, así, esa fue la predicación de Pedro contándoles todo lo que había pasado. Y Pedro les dice, bautícese y arrepiéntanse. Esa es la dispensación de la gracia, ese es el pacto en el que nosotros vivimos ahora, queridos hermanos.
Y quiero volver a Éxodo y solamente leerles una cosita más de acá en Éxodo que me pareció tan interesante, que era el capítulo, en el capítulo 24, versículo 10, aquí en medio de todo esto, dice que en el capítulo 24, versículo 7, dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos, esto es cuando Moisés había tomado los dos tazones, ¿no? Un tazón había derramado sobre el altar y otro tazón había rociado sobre el pueblo. Y entonces dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceré. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron a Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Esa partecita quería leer con ustedes. Y comieron y bebieron. Queridos hermanos, ¿qué creen ustedes que comieron y bebieron? Yo pienso que no había otra más. No había otra comida ni bebida que no fuera el pan y el vino. Miren, eso fue lo que trajo Melquisedec cuando hizo pacto con Abraham, cuando Abraham hizo pacto con Dios. Eso es lo que había este día que descendió Dios a hacer pacto con ellos, con Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y con estos 70 de los ancianos de Israel que representaban a todo Israel. Y en cierta manera esto también representa a todas las naciones, porque se considera en la Biblia que 70 es el número de las naciones de la tierra. Pero, y vieron a Dios, y dice, y comieron y bebieron. Era el pacto, era la sangre, y era el pan y el vino. Amén. Y entonces a Jesús también nos marca y nos dice, ahora no vamos a comer, ahora lo que nosotros compartimos es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra cena de pacto, esa es la mesa puesta delante de nosotros. Amén. Ese es el pacto que el Señor a nosotros ha hecho con nosotros. Así que es también el pan, es el pan y el vino. Amén. Es el pan y el vino que sella el pacto. Y es el pan y el vino que sella el pacto en nuestros corazones. Entonces, miren, queridos hermanos, ahora podemos entender cuando la Escritura nos dice que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Ahí está. Ahí podemos ver 3,000 hombres murieron en esos acontecimientos, pero 3,000 hombres y muchos, miles más recibieron al Señor y la abundancia de la gracia, el Huper Periseo en este nuevo pacto. Amén. Y bueno, yo solamente quiero darles una promesa. Ahora para terminar, les voy a compartir una promesa tan hermosa acá en el Salmo 92, versículo 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Entonces, hermanos, el viernes cuando estábamos compartiendo, les estaba diciendo que sí, es parte de lo que hacemos al compartir la cena del Señor, compartir este pacto, recordar este pacto que el Señor ha hecho con nosotros. Tomamos el pan, tomamos el vino. Pero yo quería agregar y pedirles que también tomen aceite y unjan sus vidas, unjan sus frentes, representando el cuerpo entero, unjan sus manos, que es las obras de sus manos, unjan a sus hijos, unjan el esposo, unja a su esposa, la esposa unja a su marido, y que ustedes podamos ser ungidos, y es una revelación que el Señor está trayendo a mi vida, del secreto del aceite. Hemos desarrollado mucho, hemos indagado, hemos investigado mucho con respecto al secreto del pan, del vino, y estamos aprendiendo cada vez más de ese secreto, estamos aprendiendo cada vez más de las riquezas representadas en el pan y el vino, pero también vamos a aprender lo que está
representado en el aceite. Miren aquí en el 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y sabemos que el aceite es la representación de la abundancia, de las riquezas de este nuevo pacto. Amén. En la sangre tenemos perdón. En el cuerpo tenemos perdón de pecados. En el cuerpo tenemos nuestra, como la sanidad de todas las consecuencias del pecado. Tenemos sanidad de la enfermedad, de la ruina financiera, de nuestra identidad y de muchas cosas más que podemos seguir estudiando con respecto al cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, en el aceite siempre es como habla de la abundancia, de la riqueza. Entonces vamos a agregar este elemento en nuestro participar, en nuestro compartir. Vamos a agregar el aceite, porque el aceite, miren, es el Huper Periceo. No es solo el perdón, no es solamente el retirar lo malo, es además llenar de lo bueno, ¿se dan cuenta? Y ese es el aceite en nuestras vidas. Nuestras fuerzas aumentadas como las del búfalo, ser levantados en alas de águilas. Ese es el aceite, el Huper Periceo. Es que en este pacto no solamente lidia con el pasado, con nuestros pecados, que nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestros traumas, nuestras adicciones, nuestra ruina financiera, nuestras maldiciones, nuestra falta de perdón, nuestros recuerdos, todas esas cosas son realmente gracias al cuerpo y a la sangre. Pero el aceite es la abundancia, como dice acá en Efesios 1, vamos a leer. Dice, en él, asimismo, Efesios 1:11, dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Aquí. Acá, en el versículo 5. Bueno, es que este no estaba previsto, este es como ya la yapa del Espíritu Santo. En amor, dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Sí, Señor, miren, para la alabanza de la gloria de su gracia, de esta gracia, Huper Periceo, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Amén. Espíritu Y acá, en el versículo 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Esa es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Ese es el aceite. Aleluya. Amén. Que nos dé por medio del Espíritu, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Así que hermanos, vamos a tomar el pan, copa, y vamos a orar esta noche. Señor, te damos gracias por tan tremendo pacto que tú has hecho con nosotros, Señor. Te damos gracias por este Huper Periceo, por esta sobreabundancia de tu gracia, Señor. Te damos gracias por estas riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. Te damos gracias porque tu cuerpo por nosotros fue partido,
Por nosotros tu cuerpo fue molido, Señor. Por nosotros, Señor, tú como la oliva, Señor, pues exprimido. Señor, te damos gracias por tu cuerpo, porque en ti son mejores y mayores promesas, porque este pacto es mayor, con mejores y mayores promesas, si las creemos, Señor, y queremos vivir estas promesas, queremos ya hacer la realidad en nuestras vidas, queremos experimentarlas, queremos creer. Señor, hoy día tomamos de tu cuerpo, somos partícipes, Señor, de lo que tú has hecho en tu cuerpo. Amén. Sí, Señor. Y Señor, también tomamos de tu copa. Tomamos de lo que tú derramaste en la cruz. Tomamos, Señor. Sellamos este pacto en nuestras vidas y declaramos que tus promesas son sí y amén en nuestras vidas. Y declaramos y sellamos con esta bebida y con esta comida. Sellamos el pacto, este pacto super periseo, este pacto de sobreabundante gracia en nuestras vidas, Señor. Tomamos. Y Señor, también tomamos del aceite. Y tomamos aceite, Señor, en representación de estas riquezas de tu gloria, Señor. Y de tu herencia, Señor, de esta sobreabundante riquezas y herencia que tenemos en ti, Padre, que tú, Señor Jesús, para la cual tú nos has llamado y nos has redimido, para la cual tú nos has hecho nacer en ti. Entonces declaramos la unción sobre nuestras vidas, al Espíritu Santo sobre nosotros, que es mucho mayor que ese ángel que iba delante del pueblo de Dios, sino más bien es una presencia que va en medio, dentro de nosotros, sobre nosotros, llenándonos y cubriéndonos en todo momento. Señor, tomamos el aceite y ungimos, Señor, nuestra cabeza, representando, Señor, la unción de tu Espíritu Santo que cubre todo nuestro ser. Ungimos nuestras manos, Señor, que son tus manos ahora sobre la tierra. Señor, te pedimos, sean tus obras realizadas a través de nosotros. Señor, hoy día ungimos nuestros ojos para que tú nos des, en verdad, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento tuyo. Señor, te damos gracias porque tu obra es perfecta, es abundante y es eterna en nuestras vidas. Te damos gracias, te damos la gloria, Señor. Hoy día yo declaro salud, sanidad para todos mis hermanos, para todas las familias de la iglesia, para todos nuestros seres queridos. Pastor Marcos, te mandamos la palabra de sanidad y salud. Declaramos que el pacto es certero, es eterno, es perfecto en tu vida y se cumple porque Dios es fiel. Así lo declaramos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si alguno de ustedes quiere decir algo, dar un testimonio o a alguien algún comentario, y a ver si quieren poner tal vez en el chat, y si no, con esto yo ya me despido. A ver. Amén, amén. No tenemos ya nada en el chat. Entonces, bueno, queridos hermanos, sin más, los espero el viernes a las 7:30 para seguir como escarbando, indagando más granitos de oro con respecto a lo que es la Santa Cena y a participar de la Cena del Señor todos juntos en familia los viernes en la noche. Los esperamos, los amamos. Un besito. Adiós.